En los videos anteriores comentamos acerca de las cantidades importantes en cinemática, poniendo particular atención al movimiento rectilíneo uniforme o al movimiento uniformemente acelerado. En este contexto, nos dimos cuenta que podíamos estudiar cada uno de estos a partir de los gráficos de posición-tiempo, velocidad versus tiempo y aceleración versus tiempo, en donde estos nos entregan información a través de sus pendientes o áreas. En este video hablaremos con más detalle del por qué podemos hacer esto y extenderemos estos resultados a movimientos en general. Mi nombre es Fabricio y esto es Fabrofis. Hola amigos, como comentamos en la introducción, existen cantidades que son importantes en cinemática que son la posición, velocidad y aceleración. Particularmente hablamos de que estas están conectadas a partir de sus definiciones. Por ejemplo, la velocidad media se define como la razón de cambio entre los cambios de posición en el tiempo y la aceleración como los cambios de velocidad en el tiempo. Estas cantidades se pueden conectar al instante al considerar intervalos de tiempo pequeños que nos permiten entender con mayor precisión el comportamiento del objeto bajo estudio. Para tratar de desarrollar esta idea me gustaría que pensemos en lo siguiente. Seguramente has usado o has visto en tiempo real tu movimiento e incluso tu rapidez usando un GPS. ¿Has pensado en cómo se logra esto? Esencialmente lo que hace un GPS es tomar datos de tu posición bajo intervalos de tiempo iguales. Así se genera rastreo de tus distintas posiciones, las que pueden ser estudiadas con otras herramientas matemáticas como las razones de cambio que nos llevan a la velocidad media ya conocida. Entonces podemos notar lo siguiente. Cuando el tiempo entre cada medida es muy grande, nos damos cuenta que la velocidad media está lejos de ser representativa, ya que el desplazamiento entre esos puntos no sigue necesariamente el recorrido que se sigue realmente. Entonces, ¿cómo podemos tener información más cercana a la realidad? Aquí nos damos cuenta que cuando los intervalos de tiempo se hacen más pequeños, entonces gradualmente nos acercamos a la curva real. Eso nos lleva a pensar que si queremos información lo más real posible, debiéramos considerar intervalos de tiempo cada vez más pequeños, lo que nos lleva a pensar en el siguiente concepto. Diremos que la velocidad es instantánea en el límite en el que el intervalo de tiempo se acerca a cero. Esta definición en el contexto de la matemática es muy conocida, ya que es exactamente la definición de la derivada de una función. Así, si conocemos la posición en cada instante t de una partícula, entonces podremos saber su velocidad instantánea o la velocidad en cada instante simplemente al calcular la derivada temporal de esta función. De hecho, esta es la idea que usan las aplicaciones para encontrar la velocidad instantánea: medir posición a intervalos de tiempo pequeños y calcular la velocidad media, que para tiempos pequeños es casi equivalente a la velocidad instantánea. Ahora vamos a la aceleración. Nos damos cuenta que la aceleración media es definida como los cambios de velocidad en un intervalo. Ya sabemos cómo obtener la velocidad instantánea. De hecho, volviendo al caso de la información obtenida desde el GPS, se puede decir que la velocidad en el tiempo medio en un intervalo es la velocidad media porque aproximadamente esta se mantiene constante en ese tramo. Con esto en mente, podemos ver cómo calcular la aceleración instantánea. De hecho, el tratamiento matemático es exactamente el mismo al realizado para encontrar la velocidad instantánea. Si tenemos el valor de la velocidad en instantes específicos, podemos determinar la aceleración instantánea calculando la aceleración media y considerando intervalos de tiempo cada vez más pequeños, lo que nos llevará naturalmente a la definición de la derivada con respecto al tiempo. Todo esto lo podemos resumir en lo siguiente. Al tener el vector de posición en el tiempo x de t y luego de derivarlo con respecto al tiempo, podemos encontrar la velocidad instantánea, la que desde ahora vamos a llamar solo velocidad. Esta a su vez, luego de ser derivada en el tiempo nuevamente, nos permite encontrar la aceleración instantánea o solo aceleración. Ahora también esto nos permite devolvernos. Ya sabemos el teorema fundamental del cálculo, que podemos hacer integración de una determinada función y encontrar una nueva función que luego de ser derivada nos entregue la función original. Así, si integramos la aceleración con respecto al tiempo y conocida la velocidad en un instante determinado, podremos recuperar la información de la velocidad instantánea, la que luego de repetir el mismo procedimiento y conocida la posición en quizás otro instante, podremos encontrar a la ecuación de itinerario para este cuerpo. Entonces, ya que tenemos las definiciones generalizadas de velocidad y aceleración, las aplicaremos primeramente en el estudio de movimientos en una dimensión, en donde hablaremos solo de las cantidades x como posición, b como velocidad, sin olvidar que es un vector, lo mismo para la aceleración, definidos como las derivadas que mencionamos antes. Como primera aplicación, veamos este problema que nos dice: la posición de una partícula depende del tiempo según la ecuación x de t igual a 3t al cubo menos 12t cuadrado más 3t más 18, donde x se mide en metros y el tiempo en segundos. Determine la velocidad de la partícula a los 2,5 segundos de comenzado el movimiento,
la aceleración luego de un segundo de haber comenzado el movimiento, y nos preguntan también si existe algún instante en que la partícula está en reposo. Y bueno, para hacer el problema, entonces ya tenemos la ecuación de itinerario, así que podemos avanzar rápido con esto. La ecuación de itinerario que nos dice la posición en cada tiempo es 3t al cubo menos 12t cuadrado más 3 por t más 18. Y la pregunta que nos hacen es cuál es la velocidad de la partícula a los 2,5 segundos de haber comenzado el movimiento. Resulta que si tenemos la ecuación de itinerario o tenemos la posición en cualquier tiempo, bastaría con derivar con respecto al tiempo para encontrar cuál es la velocidad en cualquier instante, y con esto encontramos que la velocidad en cada tiempo sería 3, bueno, por la derivada de t al cubo, esto nos daría 9t cuadrado, menos 12 por la derivada de t cuadrado, esto sería un 24 por t, más 3, que sería la derivada de 3 por t, y 18 esto se anula. Entonces, esta es la velocidad en cada tiempo. Ahora simplemente bastaría con evaluar esta expresión en t igual a 2,5 segundos y encontraríamos la velocidad que nos piden en la parte A. Y esto sería 9 por 2,5 al cuadrado menos 24 por 2,5 más 3, lo que nos da por resultado igual a menos 0,75, y esto está en el sistema internacional, o sea, sería metros por segundo. O sea, la rapidez es de 0,75 metros por segundo, pero apunta hacia la izquierda con este signo menos. Para hacer la parte B, nos piden la aceleración luego de un segundo de haber comenzado el movimiento. Si ya tenemos la velocidad y queremos encontrar la aceleración, bastaría con derivarla con respecto al tiempo. O sea, encontraríamos que la aceleración en función del tiempo es la derivada de lo que tenemos acá arriba, o sea, sería 18 por t menos 24. Y entonces, al evaluar esto en t igual un segundo, tendríamos la aceleración en el tiempo que nos piden, a ver, un segundo, y sería 18 menos 24, o sea, sería menos 6 metros por segundo al cuadrado. O sea, está acelerando con 6 metros por segundo cuadrado, pero hacia la izquierda también. Y por último, también nos preguntan si existe algún instante en que la partícula está en reposo. Eso tiene que ver con la velocidad. Y para que esté en reposo, bastaría con que la velocidad sea cero en algún instante. O sea, que toda esta expresión 9t cuadrado menos 24 por t más 3 sea cero. Bueno, aquí podemos simplificar por 3. Esto nos daría 3t cuadrado menos 8 por t más 1. Y para que esto sea cero, bastaría con resolver la ecuación cuadrática. Y para que sea cero tenemos dos opciones. Que sea menos el término b, el coeficiente lineal, sería menos menos 8, más menos la raíz de menos 8 al cuadrado, eso sería, bueno, menos 8 al cuadrado, menos 4 veces el primero, que es 3 por el último, esto bajo la raíz cuadrada, dividido 2 veces el primer término, que sería 2 veces este 3 que tenemos por acá. Y entonces, esto es 8 más menos, esto es 64 menos 12, esto nos va a dar raíz de 52 dividido 6. Y esto nos va a entregar dos resultados que vamos a llamar t más menos. El primer caso sería t más. Si ponemos la raíz positiva nos daría 8 más raíz de 52 entre 6. Si lo ponemos en la calculadora, 8 más raíz de 52 entre 6 es aproximadamente 2,54 segundos. Y t menos, vamos a ponerlo acá, sería 8 menos raíz de 52. Todo esto dividido 6. Y esto nos da un valor de 0,13 segundos. Ahora, ¿con cuál de las dos opciones nos quedamos? La verdad, la única restricción que tenemos es que el tiempo tiene que ser mayor o igual a 0 segundos. O sea, estos dos cumplen con esta restricción y por lo tanto en estos dos tiempos tendríamos que el cuerpo está por un pequeño instante en reposo. Veamos el siguiente problema que nos dice: la aceleración de una partícula se define mediante la relación aceleración A es igual a una constante A menos 6t cuadrado. En t igual 0 segundos, la partícula inicia desde 8 metros con la velocidad igual a 0, o sea, desde el reposo. Si se sabe que al 1 segundo de iniciado el movimiento tiene una velocidad de 30 metros por segundo, determinar los tiempos en que la partícula tiene velocidad nula y el desplazamiento total en t igual 5 segundos. Para el desarrollo de este problema vamos a tener un poco más de cuidado porque en realidad nos dan información de dos instantes. Por ejemplo, nos dicen que en un instante, que es a los 0 segundos, la partícula tiene una posición de 8 metros y que parte del reposo. A este lugar nosotros le vamos a poner lugar A o el instante A. Así que vamos a poner t sub A
posición sub a y velocidad sub a. También nos dan información de otro punto, en donde nos dicen que en t igual un segundo, la velocidad de la partícula es de 30 metros por segundo. Entonces aquí tenemos otro instante que le vamos a llamar b, de modo que tenemos el tiempo sub b y la velocidad sub b. Entonces vamos al desarrollo del problema y nos piden en primer lugar los tiempos en que la velocidad es cero. Nosotros aquí tenemos la aceleración, que es una constante por determinar, menos 6 por t al cuadrado, y sabemos que por definición esto es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Resulta que por un lado tenemos la velocidad, aquí tenemos el tiempo, y esto lo podemos separar. O sea, de alguna manera podríamos decir que a menos 6 por t al cuadrado por dt debe ser igual al infinitesimal de la velocidad, y esto por lo tanto lo podemos integrar. Aquí la recomendación es usar algún instante en que uno conozca la información, en este caso del tiempo que tenemos acá, y la velocidad por otro lado, que podría ser cualquiera de estas dos. Por ejemplo, podríamos empezar aquí por el tiempo sub a. Así que vamos a empezar desde a hasta el lugar que corresponda. Por ejemplo, del lado izquierdo tendríamos desde el tiempo sub a hasta un tiempo arbitrario de esta expresión, a menos 6t cuadrado por dt es igual. Y por el lado derecho, ya que tenemos velocidad, deberíamos evaluar la velocidad sub a con la velocidad en el respectivo tiempo t de este diferencial. Si integramos todo esto, resulta que por la izquierda tenemos a por t menos 2t al cubo. Todo esto lo tenemos que evaluar en estos límites de integración, o sea, sería en t y en t sub a. Y por el lado derecho nos quedaría simplemente la velocidad evaluada en el punto que nosotros estamos buscando, este punto arbitrario correspondiente a este tiempo t, y menos el tiempo, o sea, la velocidad en este instante de referencia, que sería la velocidad sub a. Y entonces encontramos lo siguiente, por el lado, bueno, este lado derecho lo vamos a poner a la izquierda. La velocidad en ese tiempo t menos la velocidad sub a debe ser igual a lo que nos dé por este lado, que sería a por t menos t sub a, menos dos veces t al cubo menos t sub a al cubo. Y esto lo vamos a reemplazar. Resulta que tiempo sub a es 0, así que este término lo vamos a eliminar. Esto también por acá, y la velocidad sub a también es 0. Y esto nos da la siguiente expresión, que sería que la velocidad en el tiempo debe ser igual a por t. Recuerden que a todavía no lo conocemos, menos dos veces t al cubo. Ahora ya tenemos una expresión más o menos de cómo es la velocidad en el tiempo, sin embargo no conocemos cuánto vale a. Entonces para eso vamos a usar el otro instante en donde sabemos el tiempo y la velocidad. Si evaluamos esto en t sub b, nos quedaría que esto es a por t sub b menos dos veces por t sub b al cubo, y esto debe ser igual a la velocidad sub b, y vamos a reemplazar. Esto es a por t sub b, que es 1, menos 2 por 1 al cubo. Esto debe ser igual a 30 metros por segundo, y entonces rápidamente encontramos que a menos 2 es igual a 30. De esta forma, el término a de la aceleración que aparece por acá arriba es 30 más este 2, que sería 32 metros por segundo, y por lo tanto ya tenemos una expresión concreta de la velocidad en cualquier instante, que sería a, ya sabíamos que es 32 por t menos 2 por t al cubo. Con la expresión general de la velocidad podemos determinar los tiempos en que la velocidad es 0, o sea, bastaría con imponer que la velocidad en algún instante t es igual a 0, y esto es 32 por t menos 2 por t al cubo. Y entonces, bueno, aquí podemos factorizar. Si esto es igual a 0, entonces existen un par de opciones. Si factorizamos por t, nos quedaría 32 menos 2 por t cuadrado debe ser 0. Y entonces hay dos opciones. Una, que el tiempo sea 0 segundos, aquí la velocidad es 0. O lo otro es considerando que este factor, que 32 menos 2 por t cuadrado, sea igual a 0. Rápidamente podemos despejar acá, nos quedaría 32 es igual a 2t cuadrado. 16, si simplificamos por este 2, es igual a t cuadrado, y sacando la raíz cuadrada, en realidad tenemos dos opciones, ¿cierto? Sería que t es igual a más menos 4 segundos en todos estos tiempos, en 0, en menos 4 segundos y 4 segundos,
esto tendría velocidad 0. Ahora también con esta expresión nosotros podemos encontrar el desplazamiento, porque resulta que la definición de la velocidad es la derivada de la posición con respecto al tiempo. Y entonces, naturalmente podemos despejar todo esto. Nos quedaría 32 por t menos 2t al cubo. Esto por el diferencial del tiempo, estamos separando variables nuevamente, debe ser igual al diferencial de la posición. Y aquí integramos. Resulta que nuevamente usamos un instante de referencia. Necesitamos saber la posición por este lado y el tiempo por el otro lado, en donde podemos usar este instante A en donde tenemos tiempo y posición. Así que vamos a poner desde A hasta el lugar que corresponda. Por ejemplo, por el lado de la izquierda tendríamos desde el tiempo sub A hasta el tiempo t de 32t menos 2 por t al cubo de t debe ser igual a la integral de la posición en este instante A hasta la posición que corresponda asociada a este tiempo t de este elemento. Resulta que por el lado derecho no nos complicamos, lo vamos a poner acá, nos quedaría x menos x sub a, que efectivamente es el desplazamiento que nos están pidiendo, delta sub x, y por el lado derecho, que sería, bueno, lo que tenemos acá, la integral en estos tiempos, nos quedaría 16 por t cuadrado menos 2 entre 4, eso nos daría un medio t a la cuarta, y esto hay que evaluarlo entonces en t sub a y el tiempo t. Al reemplazar, nos va a quedar lo siguiente: x menos x sub a, que x sub a es 8. Bueno, esto es el desplazamiento que estamos buscando, ¿cierto? Y por el lado derecho sería 16t cuadrado menos 16 por el tiempo sub a. Bueno, 16 por t sub a lo dejaríamos ahí. Menos un medio t a la cuarta más un medio por t sub a la cuarta. Y bueno, ahora sí reemplazamos. Ya el t sub a vale 0. Así que nos quedaría que x menos 8, lo vamos a dejar acá, x menos 8, que es el desplazamiento que estamos buscando, es igual a 16 por t cuadrado menos un medio por t a la cuarta. Pero nos piden en particular este desplazamiento para t igual 5 segundos. Entonces bastaría con evaluar y nos quedaría que el desplazamiento en t igual 5 segundos sería 16 por 5 al cuadrado menos un medio por 5 a la 4. Y esto en la calculadora nos va a dar 16 por 25 menos 5 elevado a 4 entre 2. Y esto nos da un desplazamiento de 87,5 metros, y con esto tenemos el problema resuelto. Ahora podemos hacer el último comentario. Ya tenemos estas cantidades con sus definiciones a través de las derivadas, sin embargo, eventualmente podemos reescribir la aceleración en términos de la posición. Al usar la regla de la cadena, nos damos cuenta que la derivada de la velocidad en el tiempo puede escribirse como la derivada con respecto a x por la derivada de esta última con respecto al tiempo, que es justamente la definición de velocidad. Así, la aceleración puede escribirse como la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, útil cuando se conoce la velocidad en un tiempo determinado, o bien como la velocidad por la derivada de esta con respecto a la posición, expresión útil cuando se conoce la velocidad y la posición en un mismo instante. Y veamos una aplicación de esta última idea con este problema que nos dice: una partícula parte desde el reposo en el origen y recibe una aceleración de la forma k por x más 4 al cuadrado, en donde a y x están en el sistema internacional. Si se sabe que la velocidad de la partícula es de 4 metros por segundo cuando x es igual a 8 metros, determine el valor de la constante k. En primer lugar, veamos los datos, porque dice que parte desde el reposo en el origen. O sea, vamos a definir un instante en el cual la posición es 0, porque esto está en el origen, parte desde el reposo, que su velocidad es 0, y a esto le vamos a llamar el instante A. Por lo tanto, tendríamos la posición A y la velocidad A, que sería 0 metros y 0 metros por segundo. También nos dan la expresión de la aceleración, que la vamos a escribir acá, y la aceleración es k por x más 4, esto elevado al cuadrado. Y por último nos dicen, si se sabe que la velocidad de la partícula es de 4 metros cuando x es igual a 8, por lo tanto aquí nos dan otro instante que le vamos a llamar b. Entonces la posición es de 8 metros
y la velocidad en este mismo instante debe ser de 4 metros por segundo y esto lo definimos como el instante B. Ahora con esto ya podemos seguir, porque nosotros ya sabemos que la aceleración tiene dos expresiones, una que depende de la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Entonces aquí podríamos usar esto en el caso que tenemos la información de la velocidad en algún instante determinado, o de la velocidad por la derivada de la velocidad con respecto a la posición, que para usar esta necesitamos la velocidad y la posición en algún instante. En particular tenemos estos dos datos donde tenemos posición y velocidad en los dos casos, así que vamos a usar esta versión en realidad. Por lo tanto, vamos a ocupar esto y nos quedaría que la velocidad por la derivada de la velocidad con respecto a la posición debe ser igual a k por x más 4 elevado al cuadrado. Para resolver esto hay que separar variables. Si nos damos cuenta, esto depende de x. Así que, y esto depende de la velocidad. Este término lo voy a llevar a la derecha y nos va a quedar algo así. La velocidad por la derivada de la velocidad, o la diferencial en realidad, debe ser k por x más 4 elevado al cuadrado por el diferencial de la posición. Y en este punto nosotros integramos y ocupamos algún lugar de referencia. Por ejemplo, podríamos usar este punto A, desde A hasta el lugar en donde veamos. Por lo tanto, en el lado izquierdo nos quedaría algo así. La integral de la velocidad por la derivada de la velocidad, el diferencial en realidad. Por lo tanto, si este es el instante A, tendríamos que poner la velocidad A hasta una cierta velocidad B. Por el lado derecho nos quedaría la constante x más 4 elevado al cuadrado por el diferencial de la posición por dx. Y si estamos desde el instante A, debiéramos poner aquí la posición en ese instante. Posición en A hasta la posición asociada a esta misma velocidad. Por lo tanto, el integral nos quedaría algo así. Un medio b cuadrado menos un medio por la velocidad en A al cuadrado. Y por el lado derecho, si integramos esto, nos quedaría k al cubo por x más 4 k entre 3 por x más 4 elevado al cubo, que al ser evaluado nos quedaría en x a, y esto sería k tercios por x más 4 elevado al cubo, menos k tercios por x sub a más 4 también elevado al cubo. Si reemplazamos todo esto, nos quedaría algo así. Lo voy a poner acá arriba. La velocidad en A es de 0 metros por segundo, así que este término no va a aportar. Y la posición en ese instante es de 0. Así que lo vamos a poner aquí. Esto es un 0. Y por lo tanto, el lado izquierdo nos quedaría un medio. La velocidad al cuadrado debe ser igual a lo que aparece aquí a la derecha, que es k tercios. Vamos a factorizar por ese k tercios de x más 4 elevado al cubo y menos este 4 al cubo. Entonces aquí tenemos ya la relación entre la velocidad y la posición. Ahora, para determinar el valor de la constante bastaría con evaluar en otro instante, y tenemos aquí el instante b en donde la posición es de 8 metros y la velocidad es de 4 metros por segundo. Así que pondríamos algo así: un medio por la velocidad en b, que sería de 4 al cuadrado, es igual a la constante entre 3 por x, que lo vamos a evaluar en 8, que corresponde a esta misma velocidad, o sea, sería 8 más 4 al cubo menos el 4 al cubo que teníamos acá. Así que nos quedaría algo así como 4 al cuadrado entre 2 debe ser igual a k entre 3 por 12 al cubo menos 4 al cubo. Y acá podemos despejar rápidamente y nos va a dar algo así como que k es 4 al cuadrado entre 2. Vamos a multiplicar por este 3 y vamos a dividir por este numerito que aparece acá, que sería 12 al cubo menos 4 al cubo. Y vamos a poner esto en la calculadora. Nos quedaría 4 al cuadrado por 3 entre 2 y dividido 12 al cubo menos 4 al cubo. Y esto nos da un valor de algo así como 0,014. Que para que toda esta expresión tenga unidades de aceleración debe tener unidades de la forma 1 entre metro por segundo al cuadrado. Y bueno amigos, dejaremos el desarrollo de este video hasta este punto. En los próximos videos hablaremos de cinemática en más dimensiones, en coordenadas cartesianas, polares, cilíndricas y esféricas.
También me gustaría dejarte una pregunta a la que espero tu respuesta en los comentarios, y la pregunta es: considera una partícula moviéndose en el eje X con la siguiente ecuación de itinerario: x de t igual a 3 coseno de 2t cuadrado. Nos preguntan acá cuál es la velocidad en t igual a 0 y cuál es su aceleración en un tiempo de 3 pi segundos bajo raíz. Si esto te fue útil, no olvides darle like a nuestro video y suscribirte a nuestro canal para estar atento al nuevo material que seguiremos subiendo, y si tienes consultas, no dudes en escribirnos para poder ayudarte. Lo dejamos hasta aquí, cuídense y nos estamos viendo.